Febrero de 2017. Han pasado 15 años desde la aparición del crop circle que dice: cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. A 15 años, los ufólogos aún no quieren hablar del tema. Ni científicos, ni religiosos les interesa. ¿Por qué? La pregunta siempre ha sido: ¿por qué no quieren hablar de este tema? Siendo que ellos nos han mandado crop circles con la imagen del rostro de Jesús, con la cruz de Cristo. Pudiera ser que estuviera en las escrituras del Padre, es decir, pudiera ser que viniera en la Biblia. Bueno, pues encontramos algo muy interesante dentro de las escrituras del Padre. Pongan atención. Primero vamos a enseñarles estas 3 simples reglas que vienen en las escrituras, que la gente las va a reconocer muy fácil. Que todo tiene su Trinidad, que todo se repite y se repite, y que ningún rico entra en el reino de los cielos. Esto es muy fácil porque los religiosos saben que estas 3 reglas que vienen en la escritura del Padre son muy conocidas, y no creo que tengamos problemas con esto, puesto que todo en la Biblia está en 3 partes, todo se repite y se repite, como dice en Eclesiastes 3, y todo el mundo sabe que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a un rico al reino de los cielos. Lo primero que tenemos que hacer es saber quién era enemigo de Jesús, contra quién peleó Jesús. Nos dimos cuenta primero que Moisés había peleado contra el faraón, contra sus guardias y contra sus sacerdotes. Eso significa gobierno, su fuerza armada y una religión. Jesús pasó por lo mismo. Peleó contra el emperador, contra sus guardias romanos y contra sus sacerdotes, es decir, contra el gobierno, una fuerza armada y su religión, pues. Y por tercera ocasión nos está pasando lo mismo. A nosotros tenemos como enemigo a los gobiernos, a las fuerzas armadas y a las religiones. Es lo mismo, ¿eh? En la actualidad peleamos contra el gobierno, por decir, contra Trump, contra Peña Nieto, y eso ustedes lo tienen muy claro. Bueno, contra las fuerzas armadas, contra los militares, contra la policía, ustedes pueden platicar con los papás de los normalistas y se darán cuenta que es toda una realidad. Bueno, para poder rellenar el cuadrito de donde dice religión, necesitamos estar bien seguros de que esto concuerda tanto en horizontal como en vertical. ¿Qué característica tendría que tener los sacerdotes para que los sacerdotes de hasta abajo fueran congruente con lo que les estamos diciendo? Y si encontramos esta relación, que todos y cada uno de ellos son opresores. Es decir, para llenar este cuadrito tenemos que saber si son opresores. Y entonces empezamos a buscar en la historia de la religión católica y buscamos alguna era en donde ellos no fueran opresores, es decir, ellos fueran oprimidos. Pero resulta ser que ellos jamás han sido oprimidos, nunca. Ellos siempre han sido opresores, así tal cual como con Moisés los sacerdotes eran opresores, con Jesús los sacerdotes eran opresores. En la actualidad toda la historia de la religión católica ha sido opresora. O ustedes pueden contestar esa pregunta: si alguna vez en la historia de la religión católica ha sido oprimida. Claro que no cuenta una pelea entre un papa contra otro papa, porque eran luchas de poder. Entonces eso no cuenta. Entonces, pues se los dejamos, a ver si ustedes nos pueden orientar, a ver si alguna vez en toda la historia de la religión católica han sido oprimidos. Bueno, pues entonces procedemos a llenar el último espacio en blanco y nos preguntamos si la Inquisición, las cruzadas,
las agresiones contra los indígenas cuando llegan los españoles aquí a América, las violaciones de niños, de todo ese mundo de pederastas que atacan a niños, les quita la opresión. Realmente este dato que tenemos es realmente impresionante, porque ya se contestan todas las dudas acerca si son buenos o son los malos que mencionan las escrituras del Padre, porque acuérdense bien que ellos han prohibido la búsqueda de la gran ramera, de la gran Babilonia, y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora que ya sabemos que la pelea que tenemos nosotros en la actualidad es contra los gobiernos, contra las fuerzas armadas y contra las religiones? ¿Ustedes qué piensan? Bien, bueno, entonces si los gobiernos, las fuerzas armadas y los religiosos eran los enemigos de Jesús, los enemigos de Moisés, los opresores que vienen en las escrituras del Padre, entonces también son nuestros enemigos. Por supuesto que sí, ellos son los enemigos de las escrituras de Dios, los opresores, porque Dios nos dio el libre albedrío. Dios no tiene el complejo de imponer. Entonces, significa que los opresores son los enemigos de Dios. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Los opresores son enemigos de Dios. Muy bien, bueno, aquí tenemos este crop circle que es el del 15 de agosto del 2002, que nos dice: cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Bueno, ahora ya sabemos, ya tenemos claro que un opresor es enemigo de Dios. Bueno, ¿qué características tienen los opresores para saber qué son los falsos presentes? Bueno, lo que tienen en común los opresores es que imponen un criterio, es decir, la filosofía que ellos practican, lo que ellos creen te lo imponen. Por ejemplo, el capitalismo. El capitalismo es impuesto por los gobiernos con sus fuerzas armadas y con sus religiosos. Si los religiosos están de acuerdo con los gobiernos, son opresores. Y lo que tienen en común estas tres creencias, estos tres espíritus inmundo a manera de ranas, es dinero. Entonces aquí ya no hay duda. Los falsos presentes son el dinero, porque el dinero, con el dinero ellos hacen lo que quieren. Ellos pueden convencer a las personas de lo que ellos quieran, porque pueden comprar conciencias, pueden comprar, según ellos, comprarlo todo con dinero. Entonces ya es una realidad. Esta es la razón por la cual los ufólogos no pueden encontrar qué son los falsos presentes. Yo les aseguro que existen planetas ahí arriba en donde no se rigen por el dinero y viven muy bien. Sin embargo, nosotros tenemos la falsa creencia de que necesitamos el dinero para poder sobrevivir, y esto es falso, porque el dinero lo único que hace es acumular riquezas en solo ciertas personas que tienen privilegios, y Dios no deja un solo privilegio sobre nadie. Todos somos iguales en derechos delante del Padre. Por eso les digo que cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas es cuidado con los portadores de dinero y sus promesas rotas. Ya es muy fácil que la gente se dé cuenta que esto es una realidad. Nosotros debemos de hacer avanzar al planeta y lo tenemos de cabeza por culpa de los falsos presentes. Bueno, ahora quiero que vean estos pequeños versículos que dicen Proverbios 30:14. Gente cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Eclesiastés 4:1. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En manos de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Proverbios 28:16. Al príncipe, que es gran opresor, le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Isaías 3:5.
y el pueblo será oprimido, el uno por el otro, y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano, y el indigno contra el honorable. Job 20:19. Pues ha oprimido y abandonado a los pobres, se ha apoderado de una casa que no construyó. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Jeremías 22:17. Mas tus ojos y tu corazón solo están para tu propia ganancia, para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Bueno, ya llenamos todos los espacios en blanco, pero aún nos falta una cosa. Tenemos a Moisés, a Jesús, y falta algo. Ya la gente ya sabe que hay algo que se llama el nuevo nombre de Jesús. Es algo que todos tenemos una responsabilidad moral en averiguar cuál es el nuevo nombre de Jesús. Y ahora que tenemos los rollos del Cordero de Dios, la gente tiene que averiguar cuál es su nombre. Bueno, viene la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden entrar en el grupo Vigilantes del Cielo Ciudad de México, en donde pueden participar activamente y sigan sacando sus videos, sus fotos, y los publicaremos en breve. Muchas gracias. Recuerden que estos son solo algunos datos de los que tenemos acerca de los portadores de los falsos presentes. Aún queda bastante material. Estén al pendiente porque todavía hay mucha información. Claro que hay muchas personas no les agrada, pero pues nosotros tenemos la obligación de publicar esto. Es necesario que la gente entienda de que las cosas están sucediendo, de que el apocalipsis es real. Se vienen unas tragedias muy fuertes y sí hay forma de evitar este tipo de catástrofes que se nos avecinan.